Pero yo voy a usar un pasaje muy conocido por todos, aunque solamente voy a leer un verso y no voy a hablar del pasaje, porque lo que yo quiero traerle en esta mañana, pues usted lo va a ver al final de todo. Es sencillo, quizás usted haya escuchado todo esto antes, pero yo quiero compartir un pensamiento en momentos como los que estamos viviendo, en momentos de mucha necesidad y no económica. ¿Sabe? Los chavos hoy están y mañana no están. Eso no depende muchas veces ni siquiera de cómo esté la circunstancia a nivel global. Pero hay situaciones que son más difíciles y que nuestro país está viviendo, como están siendo los suicidios, las matanzas en este país, los divorcios que están rampantes y los niveles de depresión en que nuestro país vive y de la manera en que nuestro país está viviendo en sus momentos de crisis. Y pensando en todo eso, pues es que voy a compartir este pensamiento con ustedes. Así que le invito a que tengamos una palabra de oración. Señor, tú sabes que voy a compartir con mis hermanos y hermanas lo que yo siento en mi corazón. Yo te pido que tú me dirijas, que tú seas conmigo de una manera especial en esta mañana y que tengamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos atentos a lo que tú tienes para con nosotros. Limpia los aires, Dios, que nada ni nadie nos quite de la mirada de ti y que la palabra sea efectiva en nuestra vida y a nuestra necesidad en esta mañana. La gloria y la honra solamente es para ti porque tú eres el único que la merece. Gracias porque yo sé que así será y que veremos una vez más tu gloria de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo le invito a que usted busque, si quiere, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 35, tiene dos palabras. Juan 11, 35. Dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana, no de la historia bíblica donde está enclavado ese verso, sino de que Jesús lloró. Y este es el verso más corto de la Biblia. Tiene 10 letras y eso lo hace ser el más corto de la Biblia. Sin embargo, es uno de los versos más conmovedores, más consoladores y más intensos que tiene la palabra, por lo que implican esas dos palabras que usted ve ahí. Y usted sabe que están enclavadas dentro del pasaje de la resurrección de Lázaro. ¿Ok? Haciéndole el cuento largo corto, Jesús fue mandado a buscar porque su amigo Lázaro había caído en enfermedad. Y Jesús pues se dilató en el camino, ¿verdad? Iba hablando con los discípulos y los discípulos le hacían miles de cuestionamientos. Inclusive los discípulos dudaron de que Jesús pudiera hacer hasta un milagro con la vida de Lázaro, con la sorpresa de que cuando llegan le espera su querida hermana Marta, ¿verdad? Para decirle, llegaste tarde, Lázaro se murió. Y la queja tanto de una de la otra, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese acontecido. Y el acto de llorar, que fue lo que llevó a cabo Jesús frente a la tumba de Lázaro, se define como una emoción que nos produce derramar lágrimas. Así lo define el diccionario. Es una emoción que produce el que nosotros derramemos lágrimas. Y curiosamente, el significado en griego, en el original bíblico, llorar significa derramar lágrimas. Así que la definición secular no está nada de lejos del original en la palabra. Obviamente, dependiendo del contexto y de cómo le escriban, va a ser la manera en que usted llora, ¿ok? Porque no todos lloran de la misma manera. Y por lo general el llorar significa 4 cosas. O usted está triste, o hay dolor o algún sufrimiento físico, o hay alegría, o hay compasión, ¿verdad?
Casi siempre lloramos por una de esas cuatro motivos. Y el derramar lágrimas es un lenguaje que todos conocemos. Muchas veces, con llorar nada más, usted puede saber, sin decir ni media palabra, el otro puede saber lo que le está pasando a usted, ¿verdad? También puede hacer conjeturas equivocadas, pero muchas veces si conocemos algo, usted no necesita decir lo que le está pasando, y uno puede decir, diantre, está llorando de gozo, de felicidad. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Está llorando porque tuvo una pérdida, porque se le murió fulano, sutano, porque la hija se fue con los nietos para Estados Unidos a buscar un mejor futuro. O está llorando porque el dolor que tiene en esa pierna, de eso saben muchos aquí, ¿verdad que sí? De los dolores de pierna y de los dolores de la espalda baja. ¿Ah? Así que ciertamente es un lenguaje que todos conocemos. Y lo conocemos, sobre todo nosotras las mujeres, nos dicen que somos lloronas, aunque en los últimos tiempos los varones han adelantado mucho en esa área. Y ya tenemos hombres llorones, ¿verdad que sí? Sí, que de mirarlos lloran, como uno dice. Por eso, en estos tiempos, cuando nosotros leemos ese pasaje bíblico, Jesús lloró, ese verso bíblico, no nos sorprende posiblemente el que Jesús haya llorado. De hecho, la palabra registra 3 ocasiones en que Jesús lloró. Y curiosamente, la Biblia no registra ni una sola vez que Jesús haya reído. Registra que lloró 3, pero no registra ninguna que se haya reído. Y registra una solamente donde se regocijó. ¿Qué quiere decir? Que se alegró. Pues reírse es como se ríe Yancel y como se ríe Yailin. Así. ¿Verdad? Si no, pregúntele a Fernando cómo se ríe Yancel y cómo se ríe Yailin para que usted vea. Esos son productos del viaje misionero. Así que, ciertamente, es importante el que nosotros sepamos que Jesús lloró, porque la Biblia lo está registrando 3 veces, no una ni 2, sino 3 veces. Y en estos momentos, y son esos momentos de lágrimas de Jesús los que yo quiero compartir contigo en esta mañana, porque al final yo lo que quiero es recoger el momento tuyo de lágrima. Porque yo sé que aquí hay mucha gente que está llorando y que no necesariamente llora por dolor. Y yo te quiero decir en esta mañana que Jesús también lloró. Y el primer momento que nos registra la Biblia está en el pasaje que leímos. Jesús lloró, que se encuentra en Juan 11:35. Juan 11, todo ese capítulo completo. Y todos conocemos la historia, se la acabo de contar. Y se dice que estas lágrimas de Jesús fueron, la generalidad entiende esto, que fueron lágrimas de compasión. De hecho, en el original griego, cuando uno va a los originales, a las concordancias como Strong, que te da, ¿verdad?, los significados en griego, lo que te dice es que aquí en este pasaje, cuando Jesús lloró, ese llorar de Jesús en este pasaje se refiere a que lloró, que derramó lágrimas en silencio. ¿Usted sabe lo que es llorar en silencio? Que es con la boca cerrada, ¿verdad? Que no se emiten sonido, pero que las lágrimas bajan. Pues los exégetas dicen que así fue la manera que Jesús lloró en este pasaje específicamente. Y que Jesús, al ver llorar a las hermanas de Lázaro y las amistades que estaban allí, que conocían a Lázaro, que habían llegado ante la noticia, que Jesús fue conmovido y que lloró con compasión ante el dolor y el quebranto de aquellos que estaban allí sufriendo la pérdida de un ser querido. Sintió dolor por aquella familia.
Hay quienes dicen que Jesús no lloró de esa manera, sino que lloró ante la incredulidad de aquellos que venían caminando con él, que eran sus discípulos, de que él pudiera hacer algo por Lázaro, y que lloró ante la incredulidad de las hermanas de Lázaro y de los que estaban allí, de que él pudiera hacer algo con Lázaro, porque ya Lázaro estaba muerto. Y no importa cómo lo miremos, si de esa manera o de la otra, el llanto de Jesús sigue siendo el mismo, compasión. Compasión. Independientemente de cuál fuera la verdadera circunstancia, Jesús lloró ante aquellos que amaban, y lloró con compasión, o por amor, porque sintió el dolor y la pena y el quebranto de aquellos, o ya sea porque haya sentido la incredulidad de aquellos que, sabiendo que él era el Dios que hacía milagros, no veían que él podía hacer milagros en las circunstancias. Y así somos nosotros. Nosotros vemos un Dios que hace milagros, escuchamos cómo hizo milagros en aquel, en aquella, pero cuando nos toca la circunstancia a nosotros, entonces nosotros dudamos de que Dios lo pueda hacer. Sí, yo sé que Dios ha hecho un milagro en Antonio, pero en mi hijo no lo puede hacer. ¿Y cuál es la diferencia de Antonio al hijo tuyo? Podrá ser grande, abismal, pero el problema es que el Dios sigue siendo el mismo Dios todopoderoso. Así que la primera vez que Jesús lloró, o una de las veces que Jesús lloró, fue en la tumba de Lázaro, y lo hizo por compasión. El segundo pasaje lo encontramos en Lucas 19, del 41 al 44, y yo lo voy a leer. Y dice que lloró por Jerusalén. Los que fuimos a Israel tuvimos la oportunidad de pararnos en la lomita donde Jesús se paró, que fue en la iglesia que tiene el sonido bien, la acústica bien brutal, que ahí está el estanque, donde estaban los estanques. Hay un palo bien grande, que allí fue donde nos dieron la cena. No sé si se acuerdan. El primer grupo, allí fue donde nos dieron la cena. De allí fue que Jesús se paró a mirar a Jerusalén. Se ve toda la ciudad de Jerusalén. Es una lomita, no es en el de entrada, es una lomita así. Y de allí se ve todo Jerusalén. La primera vez que yo fui a Israel, que nos dieron la cena allí, yo me acordé, yo prediqué de este pasaje. Yo reflexioné de este pasaje. Y la verdad es que uno se pone en el lugar de Jesús, y uno podía entender a Jesús. Cuando uno ama, uno entiende a Jesús. Cuando uno ama, uno entiende a Jesús. Porque yo miro a mis hijos, los que no vienen aquí, los que no tienen tiempo para Jesús, y yo lloro igual que Jesús. Jesús lloró por los suyos, yo lloro por los míos, usted llora por los suyos también. ¿Por qué? Porque amamos ciertamente. Y mire cómo dice el pasaje, verso Lucas 19 es ese. Y mire cómo dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y aquí el llorar de Jesús, según el original, no fue en silencio, fue en voz alta, fue un gemir. Y yo no sé cuántos han llorado así. Que se te va el corazón. Yo no sé cuántos han llorado. Yo he llorado así, que si no grito exploto de dolor, de quebranto, de impotencia, de que no puedo hacer nada y lo único que puedo hacer es llorar, y en ese llanto tirarme un grito. El original dice que así fue el llanto de nuestro Señor, que fue en voz alta. De hecho,
Los exégetas dicen que fueron lágrimas de impotencia. De impotencia. Jesús anunciaba lo que habría de ocurrir. Jerusalén rechazaría a Jesús y sería destruida antes de lo que ellos pensaban. Y a pesar de saber esto, se acercó a la ciudad. Mire qué bueno es nuestro Dios. Que a pesar de que sabía que lo iban a rechazar, que sabía lo que le esperaba, con todo y eso se acercó a aquellos que él sabía que tenían necesidad de él. Y todavía el Señor se sigue acercando a nosotros. ¿Usted sabe eso? Que Jesús se acerca a usted no importando su condición, no importando cómo usted esté, no importando que esté en la baja de la esquina. Dios se acerca a usted. Y es usted el que lo rechaza, es usted el que le dice que no, es usted el que no lo ve. Es usted el que mira la cara para otro lado a mirar otras cosas. Pero todavía al día de hoy Jesús se sigue acercando a la vida de nosotros, gente. Porque Él sabe lo que nos va a acontecer, porque Él nos quiere bendecir. Y bendecir no con darnos cosas materiales, bendecir con darnos una salvación y vida eterna. Traer paz a nuestra vida, traer esperanza a nuestra vida en medio de nuestras circunstancias. Así que Jesús se acercó a aquel pueblo con todo y que sabía que lo iban a rechazar. Jesús no quería que sufrieran, le dolió en su corazón saber lo que le sucedería y por eso lloró. Como llora por mí, como llora por ti, cada vez que hacemos lo que no debemos, cada vez que miramos por otro lado y no miramos al Señor, Él llora por ti, llora por mí. Sigue llorando todavía. Yo no sé, quien provoca el llanto de Jesús, de acuerdo a estos pasajes, no es porque Jesús quiere llorar, lo provocamos todos nosotros, lo provocó aquella gente en aquella época y todavía hoy lo estamos provocando nosotros. ¿Sabe por qué se sentía impotente Jesús? Pues porque la decisión es de cada uno y personal. Y yo como pastora, yo no sé si Sammy ha experimentado esto en lo que lleva dentro de este proceso, pero hay ocasiones donde uno hace unos llamados diantre y uno siente que el corazón se le exprime. Usted sabe lo que es exprimir, ¿verdad? Aquí todo el mundo por lo menos ha visto una toalla y le exprime, un paño de fregar. Hay veces que uno siente que el corazón se lo cogen y se lo exprimen y se lo dejan chiquitito a uno, y eso duele. Porque uno sabe a quién Dios está llamando. Dios le hace sentir a uno a quién Dios está llamando. Y la persona, esto no es conmigo. Eso es para que está al lado. Y tú ves que responde la gente y pasan al frente y tú dices, pero ¿y qué le pasa a este cabezón, a esta cabezona? Que no se mueve. Y no se mueve. Y uno sale de aquí con ese corazón exprimido. Así se tuvo que haber sentido el Señor. Al saber que Él vino para aquel pueblo y que aquel pueblo no lo iba a reconocer ni lo iba a aceptar. Todavía hoy Dios sigue con lo mismo. Y nosotros seguimos provocando el llanto. Y que lo hizo todo por amor. No tenía por qué hacerlo. Para mí, lo mejor del Evangelio es reconocer eso. Que todo lo que Dios hizo, enviando a Jesús a la faz de la tierra, y todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque me amaba. Hoy Dios se acerca y te visita. Te ofrece toda una vida de bien a pesar de las dificultades que puedas tener. No desperdicies esta oportunidad. No provoques el llanto del Señor una vez más. Y lo tercero, la tercera vez que Jesús lloró, lo hizo en el Getsemaní. Pasaje que también todos conocemos. Lucas 22, 39. Mire cómo dice: salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre,
si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y aquí dice la palabra que Jesús se entristeció y se angustió de manera tal que lo manifestó a los 3 discípulos que andaban con él. Su alma estaba triste hasta la muerte, y aquí su llanto era un llanto de pasión, de que se me va la vida en esto. Y ciertamente se le iba la vida, ciertamente se le iba la vida. Primeramente por lo que sabía que le acontecería a él. Todos piensan que Jesús iba como, ¿verdad? Aquí voy yo, no te apures que yo. No, porque él era humano. Así que él tuvo que haber sentido temor. Él tuvo que haber sentido miedo. Él tuvo que haberse preocupado por lo que le acontecería y sin saber si lo podría cumplir o no. Y eso provocar en su vida angustia y sufrimiento. Porque él era humano. Y por eso es que le dice al Dios de los cielos: pasa de mí esta copa. Y no como yo quiera. Porque si le hubiesen dado a escoger, le hubiese dicho: yo para la cruz, manda a otro, si se lo piden usted. Y en su humanidad tuvo que ir al Getsemaní y llorar lágrimas de sangre para que él pudiera cumplir con la encomienda que el Padre le había dado. Y el amor de Dios se manifestara en él de tal manera que viera a la humanidad con ojos de amor y de misericordia, para decir: no importa el sufrimiento, heme aquí. Y eso obviamente solamente lo logró con oración y estando ante la presencia del Padre. Así que esto muestra su humanidad, pero a la vez nos da esperanza, porque conoce y sabe lo que es mi sufrimiento, porque él lo pasó. Jesús sabe por lo que yo paso, porque él pasó por cada una de mis etapas como hombre que fue en la faz de la tierra. Y también sabe cuando lloro y lo que causa que yo pueda llorar. Así que lloraba con angustia porque llevaría la carga del pecado de la humanidad en la cruz y no quería fallar. Jesús lloró y fueron suficientes sus lágrimas y su entrega en la cruz para que nosotros podamos alcanzar la plenitud en Cristo. ¿Usted sabía eso? Jesús lloró en el Getsemaní y allí lloró por ti y por mí. Allí lloró por la humanidad, por una humanidad perdida que el único salvavidas que tenía era Él. Y Él puso su vida en favor tuyo y en favor mío para que hoy pudiéramos disfrutar de lo que tenemos y de la salvación. Y yo no sé si usted cobra conciencia de eso, y eso parecerá repetitivo, pero como hijos e hijas de Dios tenemos que crear conciencia del sacrificio de Cristo en la cruz, de ese caminar al madero, porque Él no tenía necesidad de hacerlo y lo hizo todo por amor. Así que fue al Getsemaní por nosotros. ¡Qué gloriosa verdad! ¡Qué gloriosa verdad! Por eso hoy yo te invito a acercarte a Dios, a ese Dios compasivo, a ese Dios que mostró su amor, su humanidad a través de Jesús, a ese Dios que entiende mi llanto y mi quebranto, ese Dios que a través de su Hijo cargó mi pecado, a ese Dios que ve mi sufrimiento y que en la cruz y a través de la cruz, con la muerte de Jesús, me ha provisto de paz. A ese Dios que ve mi futuro con esperanza. Yo no sé cómo tú ves tu futuro. A lo mejor tú ves tu futuro hoy negro. Están haciendo reorganización en mi trabajo, posiblemente yo lo pierda y todo lo ves oscuro y tengo que pagar esto, me van a bajar las horas de trabajo
y se va a quedar corto esto y esto y esto y esto, y tú lo ves oscuro. Ahora mi mamá, mi papá se enfermó y ahora yo tengo que echar para adelante y esto va a ser, lo sigues viendo oscuro, que mira a mi hija, que después que de tanto trabajo y tanta cosa, mira el rumbo que ha cogido, sigues viendo el futuro oscuro. Que si me acaban de diagnosticar, yo que estaba de lo más bien, y mira, fui un chequeo general. Yo tuve cita con mi endocrinóloga esta semana. Y cuando llegué a la cita, todavía no han abierto la oficina. Y habían 4 personas. Ninguna de las 4 personas habló nada bueno. Nada bueno. Entonces había una que era nueva. Entonces nos interrogó a todos los demás. Y la verdad es que son los momentos que uno aprovecha para hablar de Dios, ¿no? Esa gente ve el futuro oscuro, sin esperanza. ¿Y sabe qué? Los que están aquí sentados no son la excepción. Los que están aquí sentados no son la excepción. Yo no sé cómo tú ves tu futuro, pero Jesús lloró para que tú veas el futuro con esperanza. Jesús lloró para que tú sepas que Él te entiende. Jesús lloró para que tú sepas que te ama. Jesús lloró para que tú sepas que lo que hizo, lo hizo por ti y lo hizo por amor. Y habrá gente que me diga, por mí, yo no estaba allí. Le echaré la culpa a Pedro y a Juan. Sí, pero el problema es que todo eso lo estamos disfrutando nosotros acá ahora. Así que lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Si eres indiferente, si eres ambiguo, si eres incrédulo, si eres ese al que no le interesa mucho recibir mucho amor de parte de Dios, si eres el que duda de su poder, o sencillamente prefieres mantenerte dentro de la iglesia pero pecando, porque los hay, yo te tengo que decir que tú provocas el llanto de Dios. Y Jesús sigue llorando por ti con compasión, pero también con esperanza de que pueda tocar tu corazón y vertir tu vida a Él. Y yo no sé cuáles sean tus circunstancias en esta mañana, de verdad te lo digo. ¿Sabes? Yo he atendido mucha gente en estos días en la oficina, cada uno con una historia, cada uno con un quebranto, con una necesidad especial. Y yo le digo lo mismo a todos. La receta ha sido la misma para todos. Es buscar a Dios. Es meterse con Jesús. Es entender que Él está ahí para levantarte, para animarte, para darte esperanza, para traer paz y que puedas seguir trabajando las circunstancias de tu vida. Pero también está ahí para que tú te viertas a Él y vivas una vida buena, agradable y disfrute de todos los beneficios que Él tiene para ti, que son beneficios de bien. Por eso en esta mañana lo que yo le quería traer a ustedes y que yo quiero que ustedes entiendan es que cada crisis que usted tenga, nuestro Señor le entiende, porque Jesús lloró. Que cada crisis que tú vas delante de Dios creyendo que Él no te está mirando, que Él no te está escuchando, creyendo que le responde a aquel y a aquella y a ti no, son engaños del enemigo, porque Él lloró y Él te ve. Y en la cruz llevó todo eso para bendecirte, para que tú te tornes a Él y recibas el beneficio de servirle al Señor. Pero también, si estamos obrando de una manera equivocada y estamos jugando a ser cristianos en estos tiempos,
yo te tengo que decir también que tú provocas, como aquel pueblo provocó el llanto de Jesús, así también nosotros provocamos el llanto de Jesús. Un llanto de grito, de grito. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Cuando usted ve que uno de sus hijos hace algo que es indebido y que usted le ha advertido, que usted le ha hablado, que usted le ha dicho, ¿cuántos han pasado por esa experiencia? Y su hijo coge el camino contrario al que usted le está marcando. Y después usted se tiene que sentar a ver las consecuencias de eso, ¿verdad que sí? Y más que sentarse a verlas, se tiene que insertar con ellos en la dinámica para ver cómo los ayuda a salir de ahí. ¿Es o no es? Pues de eso es que yo estoy hablando, gente. Y yo tengo que alertar a la iglesia. Así que yo lo que quiero, y esto es mi sermón. Esto es mi sermón. Que nosotros propongamos en nuestro corazón no hacer llorar a Dios. Que propongamos en nuestro corazón el que esa emoción de nuestro Jesús en estas tres circunstancias muevan las fibras de nuestro corazón para servirle a Dios, para caminar sabiendo que Él está conmigo, no importa cómo esté la tormenta. La Biblia dice que en la barca se levantaban las olas. La Biblia dice que el viento era terrible, pero también dice que Jesús iba en la barca. Y dice más, que llegaron a la otra orilla en seco. Usted tiene que creer y usted tiene que confiar. Y usted tiene que esperar en el Dios de los cielos. Jesús conoce nuestra necesidad, conoce nuestro quebranto. Él sabe. Él se identifica conmigo, se identifica contigo. Y Él va a estar contigo si tú le permites a Él estar contigo. Eso es tu decisión. Decía Torres Ortega que Él era el caballero de la cruz, que Él no irrumpe en tu vida. Él no forza nada, ¿no? Tienes tú que abrirle las puertas del corazón tuyo. Y dos, no dejes que el Señor llore por tus actos y por tus decisiones. Amén. Vamos a estar en pie, iglesia. Y si en esta mañana yo quisiera hacer una oración, tú necesitas venir al altar a reconciliar tu vida. Y fíjese que dije reconciliar tu vida. Fíjese que no estoy haciendo un llamado a salvación. Estoy haciendo un llamado a reconciliación. A decirle al Señor, Señor, he estado en dos aguas, bebiendo de dos fuentes, pero hoy yo quiero beber de una nada más. Ayúdame. Así que si usted quiere reconciliar su vida, si el enemigo la ha estado rondando y se le está haciendo difícil, o si sus circunstancias hasta el día de hoy ha sido tan y tan difícil que usted no ha visto a Dios, yo te voy a invitar a que tú pases al altar. Vamos a orar por ti, es lo único que vamos a hacer. El esfuerzo grande aquí eres tú con Dios. Tú con Dios. Y yo quiero a los ancianos conmigo rapidito. Si tú tienes necesidad, ven al altar. Ven por las razones que sean, pero ven. El Señor está llamando a la iglesia a vivir una vida agradable a Dios. Y mire que yo traté de buscar un sermón un poquito más light. Pero son tiempos donde usted tiene que demostrar de qué usted está hecho. Y son tiempos difíciles, pero tenemos un Dios que tiene compasión. Tenemos un Dios que hace por nosotros. Así que yo te pido, si tú tienes necesidad en esta mañana de pedir perdón, de reconciliar tu vida con Dios, de renovar fuerzas, porque las circunstancias son difíciles, para ti es este llamado. Para ti es este llamado. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Mírese.
Cuando yo terminé esto, yo tuve que ir a los pies de Cristo y pedir perdón al Señor. Y estos son ejercicios personales. Estos son ejercicios personales. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque todavía tú sigues tocando. Gracias, Señor, porque tú rompes cadenas. Porque tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Porque tú eres el Dios que acompaña, el Dios que consuela, el Dios que traza camino, el Dios que hace la diferencia en nuestras vidas. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.